Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Arrancamos a las 7 en punto, sí, vamos a esperar unos minutitos más para que se integre al resto de sus compañeros. ¿Listo? Unos 3 minutitos antes yo me vuelvo a encender cámara y ahí conversamos un ratito antes de empezar la clase.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan todos ahí? Buenas noches, Buenas licenciada. noches, licenciada. Noches, Lisa. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, me presento unos minutitos antes de la clase, como les decía, para tratar de utilizar los minutos de la manera más eficiente posible. Bueno, mi nombre es Cristina Garzón, soy doctora en medicina. Tengo una especialidad en nutrición y dietética y dos subespecialidades, una en trastornos de la conducta alimentaria y otra en nutrición deportiva. Así que, como yo les he decir a todos mis estudiantes, exprímanme, aprovechen que tienen un docente que es súper, súper abierto, así que más bien cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, por favor, no lo dejen pasar. Yo muchas veces les insisto y les he decir que no hay pregunta tonta, sino tonto es el que no pregunta. Así que a darle con todo, ¿sí? Durante esta clase nosotros tenemos que cumplir, si ustedes ya revisaron su plataforma, tenemos que cumplir 4 unidades que son un poquito largas. Yo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible con el afán de que ustedes puedan ir despejando dudas de la información. De la información, estoy con unos bebés gatitos que rescatamos, miren. Como les decía, por favor, hay que tratar de revisar esas unidades lo más pronto posible para que ustedes también no se queden con dudas, ¿ya? Entonces, cualquier inquietud que haya, por favor, después de la clase de hoy o para los que ya pudieron revisar esos módulos, que hubiera sido lo más prudente, es decir, si alguien ya lo revisó, si alguien ya los leyó, pues la idea es que durante las clases solamente vayamos agilitando el tiempo y que ustedes puedan solamente ir despejando sus dudas, ¿ok? Durante la clase, como ustedes ven, la clase está siendo grabada, así que durante la clase, la asistencia y las preguntas que yo voy haciendo al azar cuentan también como parte de sus evaluaciones, así que les recomiendo mantener las cámaras prendidas y como yo les digo, les voy a ir haciendo preguntas al azar y queda el registro de la respuesta o la no respuesta de la clase, ¿no? Así que les pido de favor que estén más bien súper, súper alerta. Como les digo, voy a ir bastante rápido en las diapositivas y lo que les pido es que más bien vayan teniendo a la manito un papel, un cuaderno, para que vayan haciendo las preguntas porque se van a abrir al terminar cada módulo, ¿ya? Entonces terminamos un módulo, abrimos la ronda de preguntas, que no pueden ser muchas tampoco, continuamos con el siguiente. ¿Listo? Ok, chicos, es las 7 en punto. Por favor, les pido cámaras encendidas. Como les decía, recuerden que sus asistencias van a contar de acuerdo a la presencia real de ustedes. A pesar de estar en virtual, pues tenemos que vernos de manera real. Así que, por favor, lo más conectados posible. Y como les digo, vamos a ir haciendo esto muy, muy rapidito, ¿ya? Me voy a permitir compartirles mi pantalla para que podamos empezar la clase. Ok, ¿me confirman si todos ven la pantalla, por favor, para que puedan? Doctora, buenas noches. Sí, doctora. Ya, perfecto, muchísimas gracias. Arrancamos entonces, chicas, ¿sí? Chicas y chicos. Voy a poner esto para acá para que no me estorbe. Ok, pues como les decía, vamos a arrancar viendo la parte básica de la alimentación y la nutrición. ¿Cuál es la gran diferencia o la pequeña diferencia y por qué decimos una cosa y también tenemos otras definiciones distintas? ¿Sí? Entonces vamos a arrancar. No me deja pasar estas, déjenme hacerle desde acá. No me deja pasar la diapositiva, veamos qué ocurre.
No me deja pasar. Veamos qué pasa aquí. Dale, un ratito, que tú estás presentando. Está presentando la fruta. No me deja pasar las diapositivas. No sé qué estoy haciendo. A ver. Ok, ahí estamos. Pues como les decía, aquí vamos a empezar con definiciones básicas de lo que vamos a arrancar con nuestro curso, ¿sí? Entonces, ¿qué es alimentación? Y aquí es una de las cosas muy importantes para tomar en cuenta en diferencia de nutrición. La alimentación es un mecanismo, es un conjunto de acciones. Este es un proceso en el cual nosotros nos llevamos los alimentos a la boca, ¿sí? Acá una de las cosas súper importantes es que va a abarcar tanto la selección de los alimentos, su cocción y también su ingestión. Una de las cosas que más llama la atención de la alimentación y que nos caracteriza como cultura es que cada persona o cada región o cada país puede tener alimentaciones distintas de acuerdo a varias características. Entre estas, sobre todo, disponibilidad de los alimentos, ¿sí? Cultura, religión, la situación socioeconómica, que es muy importante porque yo no le puedo decir a alguien, a pesar de que el salmón sea extremadamente bueno, que tenga que comer salmón todos los días, ¿ya? Aspectos psicológicos también, de publicidad, aquí nos dejamos mucho, influye mucho en la parte de los medios de comunicación o las redes sociales y también una cuestión de moda. Aparecen ciertas características de alimentación y todos los queremos copiar. Entonces, ¿qué es la nutrición en cambio? La nutrición es aquí ya la ciencia que en realidad va a entender cuáles son los procesos con los cuales el cuerpo va a aprovechar todos esos alimentos que nosotros tenemos y los transformamos en energía para poder utilizarlos nosotros como nuestro combustible. ¿Sí? Cada alimento tiene diferentes sustancias químicas que son características de ese alimento que van a ser los nutrientes y que estos nutrientes pues van a estar contenidos, como les decía, en diferentes grupos que ya luego los vamos a ver. Entonces, para complementar, la alimentación es el acto de comer, es decir, de ingerir los alimentos, pero la nutrición, en cambio, se encarga de identificar esos procesos en los que nosotros transformamos la energía, pero sobre todo que es consciente, es decir, yo decido qué comer. Ahí es cuando interviene la nutrición. Si no, pues todos nos alimentamos, pero pocos nos nutrimos. Esa es la diferencia para que la vayan tomando en cuenta. ¿Cuántos van a ser? Bueno, tenemos algunos tiempos en los cuales se procesa todos nuestros alimentos y esos tiempos van a depender mucho de tres espacios distintos. El primero, la alimentación como tal, es decir, en la que se encarga el sistema gastrointestinal o el aparato digestivo en degradar esos alimentos que yo me he llevado a la boca. Segundo, el metabolismo. Aquí sí, ya todos esos alimentos se transforman, no solamente en algo que yo comí, sino que se hace el combustible de mi cuerpo a través de la energía. ¿Ya? Aquí tenemos tanto absorción como excreción, es decir, desde que yo me llevo el alimento a la boca hasta que termina saliendo las deposiciones. Y tercero, pues la excreción, que aquí sí ya se va a encargar de que todas esas sustancias que no fueron absorbidas deben ser eliminadas por el cuerpo. Así que aquí utilizamos también otros mecanismos en los que ya no solamente va a estar el sistema gastrointestinal, sino también el sistema respiratorio y el sistema excretor, que es a través de los riñones o de la orina.
¿ya? Aquí tenemos pues estos procesos en gráfico, ¿sí? Les decía, la ingestión, que va a ser el momento en el que yo me llevo el alimento a la boca, la digestión en la que ya participa no solamente el sistema gastrointestinal como tal, sino otros elementos adicionales como los que son las enzimas, ¿sí? Y también algunos otros jugos gástricos y también pancreáticos o del hígado, ¿sí? La bilis, y todos estos intervienen para que eso sea degradado por completo. Luego pasa al proceso de absorción como tal, es decir, ya cuando nuestro sistema circulatorio, es decir, la sangre, absorbió los nutrientes para poder llevarlos hasta el lugar en el que se van a utilizar. Y luego pues terminamos con la digestión o la excreción. Aquí sí, pues ya el último paso es el intestino grueso y obtenemos las heces como mecanismo de desecho. Entonces ahora, basándonos en lo que estábamos hablando antes, podemos complementar el tema hablando de cada uno de los alimentos. Entonces, ¿qué es un alimento? Un alimento es un producto. Puede ser natural o puede ser también elaborado, que está hecho para ser ingerido y también para ser digerido. ¿Cuál es la gran diferencia ahí? ¿No es cierto? Que nosotros, por ejemplo, yo me podría tragar un pedazo de esponja, ¿ya? Pero no es digerido. Entonces, ese no es un alimento. Tiene que cumplir siempre estos dos requisitos, ingerido y digerido. Y cuyas características lo hacen apto y lo más importante es que sea, ¿alguien está con el micrófono abierto? Por favor, ayúdenme cerrando el micrófono. Que sea agradable al consumo. ¿Ya? Entonces, esto es una parte súper importante porque todos los alimentos tienen que ser agradables a nuestro paladar. Está constituido por una mezcla de nutrientes. Acuérdense que, como les decía antes, dentro de cada uno de los alimentos vamos a tener macronutrientes y micronutrientes, que luego ya los vamos a ver. Entonces, está constituido por esa mezcla y eso le va a dar una característica especial a ese alimento. Y también, pues, que va a cumplir determinadas funciones en el organismo, entre esas y sobre todo dar energía. Aquí tenemos dos tipos de alimentos que son como los principales. El producto alimenticio como tal, que son alimentos que están dados gracias a la manipulación industrial, es decir, que se produjeron gracias a un alimento base. Entre estos, por ejemplo, el queso, sí, que viene de la leche, el yogur también, el pan, por ejemplo, que es una mezcla, ¿no es cierto? Tiene huevos, tiene agua, tiene levadura, tiene harina, puede tener leche también, puede tener mantequilla, es decir, hay muchos otros componentes que va a tener ese alimento. Y tenemos estos que son los alimentos protectores. Estos generalmente se los está llamando hoy como antioxidantes. No sé si lo han oído, pero aquí generalmente están las frutas y todos los vegetales. Tenemos también este que es el alimento fuente. Este alimento fuente está dado o qué característica tiene es de poder proveernos de algo que nuestro organismo necesita de manera urgente. Por ejemplo, aquí una de las cosas, uno de los ejemplos que se suele tomar en cuenta es la carne, ¿sí? A ver, Moni, no, no, Verónica Villegas, por favor, dame otro ejemplo de uno que tú creas que es un alimento fuente, así como la carne es fuente de hierro. La leche. Perfecto. ¿Fuente de qué crees tú que es la leche? ¿De qué nos han dicho que es la leche? Calcio. De calcio, perfecto. Vamos a ver por acá, ¿quién más está por aquí? Shirley Molina, por favor. Ayúdame con otro ejemplo de alimento fuente. Hasta mientras, Michelle Díaz, me estabas alzando la mano. ¿Quieres participar? Tal vez, no sé si estará bien o estará mal. Tal vez el hígado. El hígado, ¿fuente de qué crees que es el hígado?
Mm, como es fuente de hierro. De hierro también. Ajá, muy bien. Todas las proteínas de origen animal que tienen esa coloración roja intensa son fuente de hierro, ¿ya? De igual manera, por ejemplo, las vísceras de los pollos, aunque no tienen, o sea, en volumen no es tan grande, pero todas esas que son rojo intenso son fuente de hierro. Ok, vamos entonces a otro que es el alimento enriquecido o fortificado. Aquí en el Ecuador nosotros tenemos uno que compramos todos los días. Utilizamos todos los días, o sea, no hay día que no utilicemos. ¿Quién cree cuál es? La sal. La Puede ser sal. azúcar. ¿Alguien más me dijo algo por ahí? No, no oí. Me parece que fue Joel. Sí, el azúcar, licenciada. Ya, el azúcar, ¿fuente de qué crees o enriquecida con qué? Bueno, como alguien lo mencionaba antes, el ejemplo más frecuente que nosotros tenemos en nuestras mesas es la sal. Y la sal está fortificada con yodo. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en el Ecuador tenemos una deficiencia notable de yodo en algunos alimentos y por lo tanto éramos más propensos a tener enfermedades relacionadas con la tiroides, sobre todo el bocio. Así que ahí empezaron a ver qué alimentos eran los que más se podía consumir y encontraron a la sal. Entonces le pusieron a la sal el yodo y con eso disminuyeron esa enfermedad. Y fortificada, ustedes seguramente lo han visto en muchos productos, sobre todo productos infantiles. Hay leches, hay avenas, hay galletas que ellos le ponen como fortificado con vitamina A, B, C, D y todos los demás. Hay también algunos alimentos que ya son utilizados un poco más desde la parte médica, que es fortificado a nivel calórico, es decir, también en la parte deportiva solemos utilizar ciertos suplementos que pueden ser fortificados con el afán de aumentar el valor nutricional de ese alimento, ¿ya? Ahora, ¿qué es un nutriente? ¿Se acuerdan que yo les decía que cada alimento va a tener macronutrientes y micronutrientes? El nutriente en realidad ya es una sustancia química que es parte de nuestro organismo y que su ausencia o disminución por debajo del límite básico va a producir algún tipo de enfermedad o de carencia, como lo mencionamos hace un momentito, por ejemplo, el asunto del yodo, el asunto del hierro que puede provocar anemia, ¿ya? Entonces, cosas como esas. Vamos a tener los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes están compuestos por los hidratos de carbono, por las proteínas y por grasas. Y los micronutrientes son los que van a estar los minerales y las vitaminas. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Dos grandes diferencias. La primera, que los macronutrientes, ¿sí? Van a proveer de energía, es decir, las vitaminas no dan calorías, los macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas sí las dan. Y segundo, macronutrientes es porque requerimos una cantidad más grande, mientras que los micronutrientes van a requerir cantidades muy, muy pequeñitas en nuestros requerimientos diarios para poder sobrevivir, entre comillas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser, como yo les decía, las funciones? Sobre todo, y el más importante, es la obtención de energía. Aquí una de las cosas que llama la atención es que uno, por ejemplo, podría decir, yo solamente consumo energía mientras estoy haciendo ejercicio. No, nosotros, así sea para pestanear, nuestro cuerpo necesita de esa energía. Y también para poder digerir los nuevos alimentos. Es decir, yo necesito tener una base de calorías para poder comer la siguiente vez, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. Aquí tenemos dos grandes funciones, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo, ¿sí? Estas palabritas, y quiero que vayan ustedes un poco utilizándolas de manera diaria. El anabolismo va a ser parte de reparación, mantenimiento, crecimiento y reproducción de las células. Aquí es importante tomar en cuenta eso. Tengo que reparar células, mantener mis células en buen estado, hacer que mis células crezcan. No solamente los adipocitos, que son los que nos hacen formar esos rollitos en la panza. Entonces, y también la reproducción celular. Y vamos a tener este otro gran proceso que va a ser el catabolismo, en el cual yo necesito ir rompiendo esos alimentos con el afán de obtener energía.
Pero mientras produzco esa energía, yo voy a generar como productos, entre comillas, de desecho, el dióxido de carbono, el CO2, agua, que también se excreta de los alimentos y de nuestro propio cuerpo, la urea, que va a ser nuestro principal producto de desecho, al igual que el ácido úrico y la creatinina del metabolismo de las proteínas. ¿Ya? Luego vamos a ir introduciéndonos un poco más en ese tema. Entonces vamos a entender que el alimento es toda sustancia que ingerimos a diario, ¿sí? Y los nutrientes son las sustancias que están contenidas en los alimentos, que van a ser de dos grandes tipos que ya hablamos, ¿no es cierto? Los macro y los micronutrientes. Estos son los que nos van a aportar la energía necesaria para poder cumplir con nuestras funciones vitales. Entonces aquí, fíjense, el alimento y, por ejemplo, en el caso del platanito tenemos sobre todo carbohidratos, poquitas proteínas, pero sí las tiene. No tiene grasa, por ejemplo, ¿sí? Pero tiene vitaminas y minerales, ¿ok? Para esto, nosotros necesitamos ir cubriendo, como les decía, las necesidades básicas energéticas de nuestro cuerpo. Vamos a tener que formar y mantener las estructuras corporales que ya están dadas, que es lo que decíamos hace un momento. Por ejemplo, necesitamos reponer calcio para poder mantener huesos fuertes, ¿ya? Regular todos los procesos metabólicos, que es lo que les mencionaba hace un momento. Es decir, yo requiero de energía para poder volver a comer en la siguiente vez. Y lo más importante es que la nutrición nos permite para, como efecto de prevención de enfermedades, ¿ya? Ustedes ya han de haber oído, aquí Mercedes, por ejemplo, me puede ayudar, Mercedes Lucero. ¿Qué enfermedades piensas tú que podríamos prevenir interviniendo en la parte nutricional? Buenas noches, doctora. ¿Podría ser la descalcificación de los huesos a temprana edad? Perfecto, la osteoporosis. Esa, por ejemplo, es una enfermedad que se puede prevenir a través de la nutrición y también de la actividad física. Acá, Jessy Galvez, por favor, otra enfermedad. Jessy Galvez, acuérdense que vamos tomando lista. Ok, Steffi Mero, por favor. ¿Qué otra enfermedad puedes mencionar aquí? Tampoco están conectados. Carlos Anzunes, ¿estás por ahí para que me ayudes con otra enfermedad? Buenas noches, licenciada. Sí, podría ser problemas cardiovasculares. Perfecto, las enfermedades cardiovasculares, sobre todo en el alto consumo de grasas de origen animal. Tenemos dos participantes que nos han levantado la manito. Chicas, ¿pueden abrir sus micrófonos? Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Valeria Valladares. Pues yo creo que la nutrición es súper importante para esto de la anemia. Más que todo, debemos alimentarnos bien. Y también prevenir muchas enfermedades, así como el cáncer, que ya es muy conocido ahora en este tiempo. Hay algunos tipos de cáncer que interactúan directamente con la nutrición, entre esos el cáncer de colon, por ejemplo, tiene una intervención muy buena que se podría hacer a nivel nutricional. Michelle Díaz. Tal vez las enfermedades del hígado, la gastritis. En las del hígado funciona muy, muy bien porque en las del hígado no solamente vamos a decidir comer saludable, sino también el consumo de alcohol. Acuérdense que el hígado graso, por ejemplo, tiene dos principales efectos graves y entre esos el consumo del alcohol y el consumo de muchísimas grasas y carbohidratos saturados. Katia Díaz. Buenas noches, licenciada. Sí, puede ser en este caso lo que es la diabetes. Perfecto, esa es muy importante. Muchísimas gracias, Katy. Esa es una de las que más tenemos que prevenir desde esa parte. Licenciada, mil disculpas. Lo que pasa es que estoy en clase, en el trabajo, entonces por eso no me puedo conectar a la cámara. Mil disculpas. No, tranquila, ahí estamos. Con que tengan participaciones importantes. Yadi. Muchas gracias. Buenas noches, Doc. La hipertensión también puede ser. La hipertensión arterial, sobre todo por el consumo alto de grasas y también de la sal, acuérdense ahí. Andreita Sosa.
Licenciada, doctora, buenas noches. ¿La anemia infantil también se debe a una mala alimentación? Sí, la anemia forma muy como parte del proceso de mala alimentación. Sin embargo, durante los 2 primeros años, todos o la gran mayoría de niños tienen una anemia fisiológica. No se dejen llevar mucho por eso de que todos los niños necesitan tomar hierro. Si es que en algún momento necesitan hablar un poquito más del tema, pues estoy abierta, pero despreocúpense un poquitín de eso. Generalmente los niños suelen tener una anemia fisiológica también. Ok, ¿alguien más? Se me está faltando uno que sí quiero que lo tomen muy en cuenta. Licenciada, disculpe, puede ser también la obesidad. Perfecto, mil gracias. Punto extra. La obesidad, Ya no ingreso, ya no acuérdense. ingreso. Sí. Acuérdense que estamos lidiando con el peor proceso de la pandemia. Más que la pandemia del coronavirus, la pandemia de la obesidad mata muchas más personas y fíjense que no hacemos nada. Incluso para el coronavirus estuvimos todos moviéndonos, usamos la mascarilla y todo lo más, pero para la obesidad todo el mundo se queda callado. Así que ustedes que ahora ya conocen un poquitín más del asunto nutricional, que sean unos voceros importantes de una buena alimentación. Empezar por ustedes mismos, ¿no? Aliméntense bien y hagan actividad física para que puedan evitar esta gran enfermedad. Tengo algunas otras manitos levantadas. Luego vamos a seguir tocando el tema. Déjenme tratar de terminar esto. Disculpe tu Dígame. pregunta. Y dentro de las enfermedades, como se habla de la obesidad, también puede entrar ahí también la anorexia. Sí, la anorexia y la bulimia son trastornos ya más bien emocionales y psicológicos. Eso tiene mucho que ver también desde la parte de los trastornos de la conducta alimentaria, pero eso ya sale un poquitín de solamente las ganas de, sino que de ley necesita un apoyo adicional. Sí, eso es importante tomar en cuenta. Por favor, chicos, los que tienen levantada la manito, pongan sus comentarios en el chat para luego volver a tocar el tema si nos queda un poquitín de tiempo. ¿Ok? Vamos a pasar al asunto de la dieta. Acuérdense que aquí nosotros vamos a decidir qué comer y de acuerdo a eso va a ser este famoso nombre. Es decir, dieta no solamente quiere decir que yo entro en un estado de cambio de mis hábitos alimentarios, sino que dieta es todo lo que yo consumo a lo largo del día, todos los días. Esa es mi dieta. Cada persona puede tener una dieta distinta. De que se ha puesto el nombre de dieta a ciertas conductas que uno puede tomar a lo largo del día, entre esas el ayuno intermitente, la famosa dieta keto, la dieta mediterránea, por ejemplo. Todas esas están dadas para poder llevar a cabo un objetivo, que generalmente es perder peso. Pero vuelvo y les repito, pueden haber dietas que son erróneas también. Es decir, dieta no es igual a tener una conducta alimentaria adecuada. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una dieta? Es una mezcla de alimentos sólidos y líquidos que un individuo o grupo, fíjense aquí, consume de manera habitual. Todo va a depender de la disponibilidad, del costo, de los hábitos alimentarios y también del valor cultural. Fíjense que aquí debo tener chicos que son de la costa, de la sierra, del oriente, y cada uno de nosotros tenemos una dieta, entre comillas, distinta. Es decir, Manabí, por ejemplo, que es parte digo, yo le quiero mucho a la provincia de Manabí. Aquí en mi casa yo siempre tengo queso manaba, salprieta y chifles. Esa es una dieta que, entre comillas, aquí en la sierra, por ejemplo, no debería pasar, ¿no es cierto? No debería tener. Ahí, ¿quién más va a comer chifles, salprieta y queso que un manaba? Entonces, es mucho más importante tomar en cuenta el valor cultural y también la disponibilidad. Imagínense antes, aquí en la sierra, cuando no había nada más que comer, sino conejos, cuyes, probablemente una que otra alpaca que crecía por aquí. Comer pescado era, pero lo más que insólito. Entonces, ahí sí es muy importante tomar en cuenta también la disponibilidad. Entonces, para eso, ir tomando como un apunte, ¿sí?
Ahora que tenemos, como yo les decía, dietas saludables y dietas que no sean adecuadas, eso es distinto. Pero una dieta saludable es la que va a proveer de manera equilibrada los nutrientes que sean necesarios con el afán de que nuestro cuerpo se mantenga en un equilibrio, tanto en cantidad, calidad, una armonía, es decir, que todos conjuguen entre sí y sobre todo que sea adecuada para el requerimiento o las necesidades que tenga ese paciente o ese cliente. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las leyes de la alimentación? Lo que estamos hablando en este momento. Que sea una cantidad suficiente para cubrir todas nuestras necesidades básicas, la calidad del alimento, que sea en realidad de muy alta calidad, como para que yo pueda consumirla de una manera habitual, regular. Aquí, por ejemplo, muchas veces yo les digo, puede ser que la pizza sea muy rica, que esté barata, pero su calidad no va a ser lo mismo que comer un plato de carne con papas, por ejemplo, ¿ya? Y con muchos vegetales. En cuestión de la armonía, sí, es importante verificar que todos tengan una proporción entre sí, es decir, que ese alimento que yo voy a consumir o esa alimentación que yo me estoy dando a diario sea equilibrada entre sí, es decir, que yo coma la suficiente cantidad de carbohidratos, de proteínas, de grasas, pero también de muchos vegetales para que me aporten vitaminas y minerales y que sea adecuada, es decir, que se adapte a mis necesidades y también a mis entornos. Aquí es cuando hablábamos un poco del asunto, como yo les decía, del salmón. Puede ser que el salmón sea un alimento que sea espectacularmente saludable, pero el kilo de salmón cuesta cerca de $17. Entonces yo no puedo decir a las personas, no sé, usted sabrá de dónde saca, pero usted come salmón 3 veces a la semana. Imposible, ¿ya? Aquí la OMS nos da una definición muy clara de lo que es la dietética. Ya generalmente esto pega mucho más en la parte de salud, en los que ya estamos dedicados a intervenir dentro de la patología o de las enfermedades con nutrición. Entonces, aquí una de las cosas más importantes para tomar en cuenta es que ustedes van a ser voceros. Probablemente ustedes no van a dar una consulta de nutrición, pero ustedes en el momento en el que ya están identificando estos problemas y estas potenciales soluciones o cómo se podría accionar, pues aquí lo importante es que sean esos voceros y que nos ayuden a todos para poder disminuir todas estas enfermedades que están dadas por la malnutrición. ¿Ya? Aquí pues, bueno, no me voy a meter mucho en esto, simplemente decirles que ya en la dietética es mucho más específico el accionar porque nosotros aquí vamos ya a hacer ciertos procesos en los cuales cumplo con los requerimientos básicos y nutricionales acorde al tratamiento que esa persona esté haciendo. Entonces, ahí ustedes también ya luego vamos a hacer un muy buen ejercicio. Hasta aquí, chicos, vamos a abrir 2 minutitos de rondas de preguntas sobre el tema que hemos hablado ahora. Sí, Geo, la dieta en Galápagos es pescado, en realidad, porque es lo que tenemos a la mano, ¿ya? Entonces, eso es importante tomar en cuenta también. A ver, tengo aquí, alguien más me levantó la manito. Yadi, Andreita, Wendy. Pueden ir abriendo sus micrófonos. Hasta eso yo Doctora, voy a buenas noches. compartir mi otra pantalla. Doctora, buenas noches. Como bien usted dice, el salmón es sé que es un alimento que mandan mucho a comer, pero como usted dice, tiene un elevado costo. ¿Qué puede suplir al salmón? ¿Qué se puede comer en vez de ese alimento? A ver, una de las cosas importantes es que no hay ningún alimento que supla a otro. Todos los alimentos tienen ciertas especificaciones. Es como que yo quisiera meterle les doy un ejemplo así bien burdo, ¿no? Pero es como que yo quisiera ponerle el disco de frenos en el embrague, por ejemplo. O sea, cosas que no cuadran una con otra, ¿ya? Generalmente podemos hacer una lista de alimentos que no se reemplazan, pero sí pueden cubrir ciertos requerimientos si los vamos mezclando o jugando con otras cosas que también sean saludables, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de dieta vegetariana en este caso, ¿ya? Entonces ustedes me van a decir, ¿y ahora qué pasa? Pues si esa gente no come carne y la doctora dijo que no se puede suplir con nada que no sea carne.
cuando uno conjuga bien y uno consume la adecuada cantidad de frijol, por dar el ejemplo, frijol más otros tipos de nutrientes como soya, lenteja, garbanzos, zucchini, hacen un conjunto que puede potencialmente reemplazar, pero nunca lo va a reemplazar como tal. Entonces, si tú me dices ahorita, Doc, ¿suplo el salmón con otro pescado? No. Cada pescado va a tener sus propias características. Hay unos que tienen un poco más de sodio, otros que van a tener un poco más de zinc, otros que van a tener un poco más de proteína, otros que van a tener un poco más de grasa. Es decir, todas las carnes, como mezclar pollo, pescado, huevos, por ejemplo, todos tienen sus características especiales, pero su potencial más alto es que son proteicos. Entonces, puedo jugar con todos esos a lo largo de mi dieta y poder meterlos ahí para que sean parte de, pero ninguno va a reemplazar a otro. ¿Ya? Por eso es que justo decíamos hace un momentito, por ejemplo, en el asunto del hierro. Si ustedes me dicen, Doc, ¿habrá uno que le supla por completo el hierro de la carne? Sí, podemos dar un poco de hojas verdes que tienen hierro. Brócoli, por ejemplo, puede tener hierro. El frijol también tiene hierro, pero no en las cantidades que tendría la carne. Entonces yo tendría que dar más volumen de ese alimento como para poder reemplazarlo, entre comillas. ¿Ya? ¿Contestado, mi Wendy? Sí, doctora, gracias. Chévere. Tati o Jane levantaron la mano también. Tati, Buenas dale. noches, una pregunta. La dieta que hacen, por ejemplo, había una persona que le tomaron talla, el índice de masa corporal, todo, y le dijeron que ella tenía que consumir frutos secos y Coca-Cola como parte de su dieta. Entonces, sí, entonces yo le decía, pero no, o sea, eso no es una buena dieta. Y decía que el nutricionista que le estaba chequeando dijo que empiece con eso. Entonces, ¿qué efectos puede traer? ¿Por qué le mandaron eso? ¿De qué se debe eso? A ver, primero hay que tomar en cuenta que se puede optar por dietas hipercalóricas, es decir, que yo puedo darle a una persona mayor cantidad de calorías de la que en realidad necesita para poder llegar a algún objetivo. No sabemos cuál puede ser ese objetivo, puede ser deportivo, puede ser para dar forma luego, o sea, puede haber muchas modificaciones. Se podría intentar con algo así, pero no es la opción más saludable, porque subir una carga alta de azúcar, como en el caso de la Coca-Cola, o de grasas, como en el caso de los frutos secos, no funcionan tan bien. Ahora, sí es importante tomar en cuenta, y eso les llamo a ustedes luego a la reflexión, de que hay veces que uno se regresa y dice, no, yo me voy a ahorrar. O sea, en vez de lo que la doctora me cobra $50, voy y pago 10 en la nutricionista de la esquina. Entonces hay veces que sí me he encontrado con cosas como esas y luego toca corregir cosas que obviamente ya impregnaron en la salud de ese paciente. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso y tratar de no dejarse llevar. O sea, hay algunas cosas que sí por instinto hay que tratar de decir, no, parece que esto no va por ahí. Así que más bien, habría, eso te digo, hay veces que sí se optan por cosas así, pero definitivamente en mi caso, por ejemplo, no suelo utilizar prácticamente nunca. En algunas ocasiones, una que otra vez, por ejemplo, hemos mandado sobrecarga de azúcar con el afán de luego hacer exámenes de sangre y ver cómo se ha comportado el azúcar. Entonces ahí puede ser eso una opción, pero no necesariamente que vaya saludable. Ya, gracias, Doc. Gracias. Jane. No, nada, licenciada, eso fue antes, ya le pregunté. Ah, ya, chévere, Joel, perfecto. Aquí tengo a Jane Ibarra. Jane Ibarra. Buenas Hola, noches. Jane. No, Dame. Jane. Ah, Jane, ok, Sí, mi perdón. nombre es Jane. Ajá. Una consulta. Me quedé un poco medio insatisfecha con lo de que le hizo la pregunta a Wendy, que si en vez de comer salmón podría tener otra opción. Yo tengo entendido que sí. Obviamente no va a ser igual el sabor, nada de eso, porque obviamente cada pescado es único. Pero se podría comer la caballa, el bacalao. Sí, por eso te decía que no, ningún alimento, a esa era mi respuesta, que ningún alimento puede reemplazar a otro. Es decir, yo nunca voy a poder cambiar una cosa por ejemplo, una fruta con un Pero si vegetal. estamos hablando del omega 3, obviamente no tienen todos los pescados. Entonces sí puede ser una opción. Sí, pero si es que tú me dices reemplazo es quitar una cosa y poner otra en su lugar.
Y eso no, lo que puedo es modificar algunas cosas, porque si tú revisas las tablas de composición de alimentos, cada alimento va a tener su composición única. Entonces no vas a poder reemplazar, lo que vas a poder es adaptar otros alimentos para que cumplan ese requisito y también vas a tener que probablemente aumentar unas cosas o quitar de otras para poder darle ese Otra mismo valor consulta. nutricional. ¿Usted cree que el pescado, lo que es pescado azul, se debe comer el pescado de río? Todo va a depender de cada paciente. Es decir, no podemos tampoco decir, no, nunca voy a comer eso, que es lo mismo que decía a Tatiana hace un momento, porque en la alimentación nosotros, en la alimentación y en la nutrición vamos a tener una variabilidad gigante. Y nosotros podemos ir haciendo adaptaciones de muchos alimentos que tenemos para Pero se debe darle el comer. requerimiento. ¿Se ¿Perdón? debe comer el pescado de río? Esa fue mi pregunta. Si es debe que comer. necesita el paciente y dependiendo de la calidad del alimento se puede comer sin problema. Yo Todos tengo los entendido que alimentos. no. ¿Por qué? Explícame Porque la hay razón por ríos, la que y no. todos los ríos están contaminados. Obviamente que los mares también están contaminados, pero los ríos es Pero más todavía. si hablamos de Entonces, contaminación, si hablamos de obviamente a contaminación, nivel mundial es todo. exacto, o sea, si Pero hablamos de no se contaminación debe no comer. podríamos comer Tengo el entendido que el 90%. pescado de río no se debe comer y peor si alguien tiene cáncer. Esa es, Tampoco. esa es una necesidad propia de las personas y va a depender mucho, vuelvo y te repito, de la calidad del alimento. Entonces, no podemos decir nunca más vamos a poder comer pescado de río porque pueden haber productores de pescado de río de muy buena calidad. Es como que yo te digo, nunca más vamos a comer maíz porque todos los maíces son transgénicos. O nunca más voy a poder comer tomate Bueno, de porque a hecho no todos se los debería tomates le comer ponemos. nunca las harinas, porque las harinas hinchan, entonces no sirve de nada, igual que la leche, los lácteos. Hinchan es un criterio, el concepto exacto de hinchar es llenar de agua. ¿Estás llenando de agua con una harina? No. Ese es no, nada que ver. No, tampoco. No, esas O sea son que definiciones, pongamos, vagas en realidad. si yo me caigo, tengo una herida grave, puedo comer maíz tranquilamente. Tengo entendido que si es el choclo, el no maduro, no el maíz en sí, ni la harina. Ajá, puedo comer, qué sé yo, una huma, el choclo fresco, sí, pero no las harinas. Bueno, verás que yo tuve hace 6 semanas, tuve una histerectomía total, es decir, me retiraron el útero, los ovarios, una cirugía muy, muy grande, complicada, y he comido todo, absolutamente todo, es más, hasta con mi fanesca y aquí estoy. O sea, cada quien puede comer, ¿no? Obviamente. Si usted deja de comer esas harinas, hasta en los brazos le deja de salir esos granitos, que es por el gluten. Pero eso es una enfermedad distinta. La intolerancia al gluten es totalmente yo no voy a diferente. eso. Yo no estoy hablando de las enfermedades, pero si usted deja de comer en esos como barritos que a uno le sale en el brazo, dejan de salir. Pero eso es un síntoma de una enfermedad. Le deja de salir. No es enfermedad, porque a todo mundo le sale eso. No. Compañero, se está alargando la mundo. situación. Sí, así es. Por favor, para... preguntas, yo también necesito saber, pero no, bueno, es que esas son preguntas No, también que... compañera, usted no está queriendo saber, está imponiendo o usted está enseñando a la profe, discúlpeme. No, a mí tampoco me gusta la actitud de la compañera. Porque hay de varias personas que yo he preguntado y me dicen unas cosas, entonces ahorita yo le estoy preguntando. Cada uno tiene su criterio, no. A ver, les propongo algo en este momento. Hay muchísima información y vuelvo y les repito que conforme, al menos de eso estábamos hablando antes de empezar la clase, tenemos muchísimos temas y en realidad hay muy poco tiempo. Lo que les propongo es para todos los que deseen hacer un panel abierto, como en el caso de Jane, que quieran abrirlo en ese tema, podemos cuadrar un horario en el que podamos abrir esa información. Pero Jane, lo que te voy a pedir es que si es que vas a emitir un criterio de ese tipo, por favor, entréganos documentación o una información que sea válida, ¿sí? Válida desde la manera científica. Porque si ahorita tú me dices, es que a mí me han comentado, obviamente que el comentar tiene muchos criterios de personas que pueden ser
tanto como profesionales como no profesionales. Dentro de eso ya mismo tuviste que aquí Wendy decía, se me fue el nombre de la otra chica que participó hace un ratito, Tati, me decía que la nutricionista le dijo, obviamente puede ser, yo no me estoy yendo en contra de ningún profesional, pero lo que sí te pido es que si tú me estás diciendo en este momento que, por ejemplo, los barritos no son una enfermedad y eso es una enfermedad, obviamente lo des con un sustento y con un criterio un poco más No, pero válido, yo no ¿ok? le dije que no son Entonces, una enfermedad. es que yo te estoy diciendo que esos granos es intolerancia al gluten y que esa es una enfermedad. Entonces es un diagnóstico que uno hace como médico. No es un criterio que a alguien se le ocurrió decir, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, al igual que muchos de ustedes, y por eso es que se les ha dejado mucha información también dentro del panel, si es que ustedes tienen la posibilidad de revisar muchos más criterios de ese tipo y quisieran abrir un panel, lo podemos hacer sin ningún inconveniente, ¿ya? Entonces, más bien, lo importante sería que vayamos haciendo en tal caso el chat o lo manejemos a través de la plataforma y las personas que quieran ampliar ese tipo de información lo podemos hacer sin ningún problema. Pero vuelvo y le repito, cuando hablemos de esa información, que no sea solamente del que me contaron o me dijeron. Esto es súper importante que se tenga en cuenta con una validación científica real, ¿ya? Tampoco les estoy diciendo que lo que yo digo o mi criterio sea el 100% o sea lo que yo, no sé, o sea, de aquí ustedes no salen y, más bien dicho, no pueden hacer nada de lo que yo no haya dicho. No, nada que ver. Aquí estamos mucho para aprender, pero desde mi perspectiva, yo llevo siendo años docente, no es la primera vez que pasa esto, y sí es súper importante que cuando ya volvamos a abrir el panel de ese tipo, pues lo hagamos con información verídica y real, ¿ya? Ahora, Nata, porfa, a ver, vamos, Nantar Arcos. Doctora, buenas noches. Una pregunta, perdón. Las personas que tienen diabetes, perdón, con una dieta balanceada, ¿puede quitar la enfermedad totalmente? Todo depende del espacio en el que se haga el diagnóstico. Si es que es un diagnóstico temprano y mientras más temprano sea, la respuesta desde el aspecto nutricional va a ser mucho mejor. Pero en el momento en el que la diabetes ya está instaurada, la diabetes es solamente parte, más bien dicho, la nutrición va a ser solamente parte del tratamiento de la diabetes. Ya no es curativa. En algún momento ya cuando hablemos un poco más de la parte del metabolismo, les voy a explicar por qué. ¿Ya? Entonces ahí sí es importante. Última pregunta, Michelle. Doctorita, buenas noches. Verá, le comento que yo tengo una amiguita que ella no puede desayunar porque solo con el olor no sé qué es lo que le pasa, pero ella siente náuseas. O por ejemplo, la última vez me dijo que se había tomado un batido de mora y con una tostada de mortadela y me dijo que le había dado náuseas. De pronto, ¿a qué se debe eso? Está embarazada, te ponen en el chat. No. No, tiene 13 años. A ver, una de las cosas importantes para corregir eso es generar un buen hábito. Muchas veces uno se levanta con muy poco tiempo y después de despertar, obviamente el cuerpo todavía no está listo. Tiene que pasar un periodo, así sea periodo cortito. Entonces, sí es importante que uno vaya corrigiendo ese mal hábito y tranquilamente, tarde o temprano, ella va a empezar a comer de una manera un poco más adecuada, siempre y cuando estructure un horario. Es decir, ella tiene que tener una rutina de despertarse con el mayor tiempo posible de antelación, ¿sí? Y de acuerdo a eso, arrancar con el resto de los procesos, pero sobre todo empezar a comer cosas no líquidas, es decir, por ejemplo, un batido definitivamente le va a dar náusea en la mañana. Entonces, más bien ella debería empezar a comer galletas o un pan, es decir, cosas que sean lo más sólidas posible. Eso disminuye bastante la náusea. Ok, voy a pasar, chicos. Wow, tengo solo 15 minutos y todavía tenemos 3 presentaciones. Eso sí que va a estar bien grave. A ver, déjenme, vamos a seguir con esta. Por favor, me confirmen si es que pueden ver la presentación. Sí, doctora. Vamos a hablar de antropometría y un biotipo, ¿sí? Aquí un poquito van a ver temas, más bien dicho, van a oír algunos términos que son un poco complejos, pero ya luego que ustedes revisen un poco más la información y que vayamos ampliando más del tema, se les va a hacer un poco más fácil. Aquí yo siempre les cuento una historia, ¿sí? La antropometría, esto no es una ciencia de ahora que apareció, no. La antropometría nace incluso antes que la medicina. La antropometría está
está dada gracias a identificar las características del cuerpo humano en medidas, es decir, ya tenían ciertas regletas con las cuales iban midiendo el cuerpo y le dieron esa característica de normalidad, entre comillas, o de anormalidad cuando había alguna cosa extraña. Permítanme un segundito, solo déjenme tomar un bocadito de agua. Ok. Entonces, en cuanto a esto, nosotros vamos a tener todos estos otros. Ay, perdónenme. Ay, por Dios. Discúlpenme. Ahí vamos. Nosotros, muchos de estos ustedes ya los han oído. Es decir, nosotros nos manejamos mucho con las características de nuestro cuerpo que pueden ser el peso, la talla. En niños, sobre todo las que son mamás, los médicos siempre estamos midiendo la circunferencia cefálica o el perímetro cefálico para ver el crecimiento de la cabecita. Y también tenemos otro tipo de perímetros como el torácico, el branquial, el del muslo, el de la pantorrilla, que ya lo hacemos de una manera un poco más específica con el afán de identificar sobre todo algunas enfermedades o algunas patologías, pero también el objetivo deportivo, ¿sí? Nosotros nos llevamos mucho por ese espacio. Ahora, aquí una de las cosas importantes es que debemos tomar en cuenta que ciertas técnicas de medición deben ser muy específicas y deben cumplir con ciertos criterios. No todas las balanzas están hechas para medir peso y no todas van a ser extremadamente exactas como para poder hacer un seguimiento. Entonces, hay que tener mucho en cuenta la objetividad, la confiabilidad y la validez, sobre todo del instrumento. Por eso es que aquí, por ejemplo, incluso cuando tomamos la presión arterial, sí, hay cierta técnica de toma de presión arterial y no todos los equipos están hechos de maneras iguales para la presión arterial. La otra cosa que aquí vale mucho tomar en cuenta es que todas las mediciones tienen que hacerse con una técnica específica para que sean lo más confiables posible. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Las balanzas, que hay de muchísimos tipos. Hoy hay hasta unas súper carísimas y otras que hay incluso en las farmacias que te cobran un muy buen valor como para sacar medidas que generalmente no se ocupan. Pero bueno. El tallímetro, ¿sí? Que aquí necesitamos cumplir con ciertos parámetros, como yo les decía, la técnica de evaluación, por ejemplo, los pies siempre tienen que estar pegados al medidor, arrimados siempre los glúteos, los brazos y no necesariamente la cabeza. Nosotros muchas veces lo que hacemos es lanzar nuestra cabeza para atrás cuando nos van a tallar, pero no. Hay que igualar los ojos con el borde de la oreja, así como lo está haciendo ella, que lo está tratando de igualar, y ahí se mide, no necesariamente la cabeza pegada al fondo, eso se llama. Listen, disculpe que le interrumpa, Eso pero no las se ve. diapositivas no se ve. No están pasando otra vez, no me digan. No, solo estamos en el título. Déjenme otra vez compartirlas. Hace rato nos pasó igual y no sé por qué estaban así. Veamos. ¿Ahí ya ven el tallímetro? No se ve. No, Lice, no. No se ve. Oh, rayos. Ahí dice cinta antropométrica. Sí, ahí sí se ve. Sí, ya está. Ya, ok. Déjenme regresarle al otro que estábamos. Claro, Norma Batán. Déjenme quitarle este. Yo otro día sí pasé, no mami. Todo el día en 45 panes. Si me ayudan apagando los micrófonos, pero ya había alguien. Están en clase familiar.
Voy a suspenderles este un ratito y le voy a regresar la del inicio. Compañera Sandra, está abierto el micrófono. Ok, ahí sí pueden verlas. Sí, doc. Ya, ok. Sí, doctor. Ok. Bueno, luego les... No sé por qué no me permite regresar. Algo está fallando en... No sé si es la presentación o es la forma. Pero bueno. Este es otro instrumento medidor que utilizamos, que es el segmómetro. O también se lo conoce como... Bueno, yo creo que este les voy a dejar para hacerla luego porque quisiera presentarles las herramientas y cómo se usan. Así que creo que con eso arrancaremos la siguiente clase más bien. Más bien les voy a dejar esta para dejarla para luego. Déjenme más bien indicarles la otra diapositiva del metabolismo y pienso que con eso podemos dejarle y yo la próxima me comprometo a enviarles, hacer la práctica con los instrumentos y que puedan ustedes ver cómo funcionan más bien. Ahí, déjenme echar un ojo, está aquí. Vamos a hablar un poquitín del metabolismo para darle seguimiento a al espacio que estábamos viendo antes, ¿ya? ¿Cómo nuestro cuerpo utiliza la energía? ¿Ya? Aquí una de las cosas importantes con las que vamos a empezar mencionando es que nuestro cuerpo va a requerir energía química, ¿ya? ¿Cómo yo hago esta energía química desde el alimento a que se transforme? Todo va a depender de la calidad del alimento que vamos a consumir. Como yo les decía, si es un macronutriente, ¿ya? En el caso de un macronutriente vamos a hablar sobre todo de los carbohidratos. En el caso del carbohidrato, nuestro objetivo va a ser obtener la mayor cantidad de mecanismos de construcción a través de ese carbohidrato. ¿Qué construyo a través del carbohidrato? Hagan de cuenta que los carbohidratos son el cemento que pega los bloques. ¿Cuáles son los bloques? Las proteínas. Es decir, yo necesito aminoácidos para poder formar o músculo o huesos o nueva piel. Pero si yo no tengo cemento, por más que yo pare una con otra, pues solamente tengo una pared inestable. Entonces, ¿el carbohidrato me va a permitir construir al igual que el resto de cosas? Pues claro. Ahora, ¿qué pasa cuando yo degrado? Es decir, cuando yo tengo que romper esa pared para volver a construir, es porque quiero ampliar el cuarto, ¿ya? Es decir, yo puedo tener muchos bloques ahí, pero si necesito hacer una mayor construcción, necesito botar la pared y empezar a construir de cero. A veces sí se puede reciclar algo, a otras veces no. Pero en nuestro cuerpo esto pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Construimos y destruimos. Muchas veces nosotros decimos que nuestro cuerpo está en un anfibolismo, es decir, que siempre está trabajando para construir y para degradar, para construir y para degradar, porque esto nos va a dar un equilibrio para poder crecer. Ahora, cuando nosotros hablamos del catabolismo desde la parte científica o desde la parte química, ¿ya? Lo que hago es fermentar. Muchas veces nosotros pensamos que el fermentar solamente es por el asunto de que se dañó algo. No, en nuestro cuerpo la fermentación y la respiración van a ser parte del proceso. Es decir, para yo poder botar la pared y volver a construir, necesito pasar por este proceso, por fermentación y por respiración. Por eso es que nosotros dentro de la respiración siempre vamos a necesitar oxígeno y vamos a botar CO2. Es decir, voy a necesitar para formar el cemento agua, ¿ya? Esa agua va a ser el oxígeno. Pero yo siempre voy a sacar residuos y esos residuos van a ser CO2. Entonces, fíjense que para poder mantener ese equilibrio entre construcción y degradación, voy a pasar por algunos procesos químicos que son muy complejos. Si alguno siguió químico matemático, digamos, sí, químico biólogo en el colegio, o algunos físicos también, cuando vemos química, nos atormentan con el famoso ciclo de Krebs, que en este punto, desde la parte práctica, ustedes no la van a necesitar. Pero sí es importante que entiendan que hay estos procesos como los que les estaba explicando,
de construcción y de degradación con el afán de que nosotros podamos crecer. Ahora, fíjense aquí a breves rasgos. Yo voy a necesitar de esta energía. Esta famosa energía se llama ATP. El ATP, dígame. Buenas noches, disculpe, no se ven las diapositivas, solo estamos en el título. Tampoco pasaron. ¿O no? Rayos. Déjenme otra vez, veamos si podemos compartir esta de acá. ¿Ahí ven esta? Una azulita que dice ATP. Sí, ahí se ve. Ya, ok. Ya, esta va a ser la última. Ya de aquí ya nos quedamos y yo ya les cuadro el resto. Este famoso ATP o energía propia para construir y destruir, lo que vamos a necesitar en realidad es muchos procesos que vengan de alimentos. Producimos ya después de que hemos pasado por todo eso que yo les expliqué que llegaba al intestino y que en el intestino ya pasó al sistema circulatorio, es decir, a la sangre, ahí ya voy a obtener todas estas moléculas orgánicas que tengo como bases principales. Los aminoácidos, que son nuestra última fuente de las proteínas. Tengo a la glucosa, que es nuestra última fuente del carbohidrato. Y también a los ácidos grasos, que van a ser la última fuente de las grasas que nosotros comemos. Esas van a ser nuestras moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas van a terminar siendo, que ahorita son todavía cosas químicas, y que yo las voy a pasar a que sean energía real. Es como que aquí voy a utilizar gasolina y aquí estoy prendiendo el carro. Es decir, probablemente no vemos este proceso, no lo entendemos bien, pero la gasolina es la única que va a permitir prender el carro. Por más que yo tenga un carro íntegro, perfecto, si no le pongo combustible nunca va a arrancar. Esa energía para nuestro cuerpo se llama ATP, que es el adenosín trifosfato. En algún momento quizás lo oyeron por ahí. Pero aquí es el asunto que yo les decía. Voy a necesitar destruir para construir. Es decir, siempre tengo que estar haciendo este proceso y para este proceso me van a ayudar estas famosas coenzimas. No les presten mucha atención, son unos nombrecitos, ¿ya? Aquí, una de las cosas importantes es que yo voy a tener, cuando pasan estos procesos, voy a tener la fermentación, es decir, aquí nuevamente obtengo energía y también voy a tener esta, que es la respiración. En la respiración, tanto celular como la que nosotros hacemos de respirar todo el tiempo, yo utilizo oxígeno y otros compuestos distintos del oxígeno, que esta es la que nosotros vamos a necesitar para poder construir. Para formar nuevos músculos, yo siempre voy a tener que llegar a esta etapa de la respiración, que es cuando nosotros queremos dar un paso más y nuestro cuerpo ya no avanza. Para los que hacemos actividad física, levantamos una pesa y es en el rato en el que uno intenta levantar y sientes que el músculo no da más. Siempre vamos a tener que llegar a ese espacio para poder crecer. Versus el oxígeno, que es lo que nosotros estamos haciendo todo el día, pero que no nos permite crecer, nos permite mantenernos, ¿ya? Entonces, aquí es importante que mantengan fijos estos conceptos, porque de aquí cuando hablemos ya de cómo vamos a introducir la alimentación, siempre vamos a tomar en cuenta estos dos procesos. Y sobre todo en el ejercicio. Así que muy en recuerdo de estos espacios. No les aburro más, ya es muy de noche. Solamente voy a tocar acá un temita pequeñito. Espérenme, no nos demoramos mucho. En el de, ¿dónde estamos? Requerimientos. Aquí vamos a hablar, ahí no sé si porfa me ayudan verificando y voy a ver si es que ahí pasa. Me avisan si es que ya ven el que dice requerimiento nutricional. Sí, Lice. Buenas noches. Ya, perfecto. Entonces, aquí, en requerimientos nutricionales, lo que vamos a hablar un poquitín, por eso les digo, no me demoro mucho, es de cuánto yo en realidad voy a necesitar para formar para tener un desarrollo adecuado en mi día a día, ¿ya? Voy a tener un requerimiento basal, es decir, mi cuerpo necesita, sin que yo haga nada, solamente estando acostada, sin ni siquiera pestañear, voy a requerir de cierta cantidad de energía. Entre estas, ¿sí? Por ejemplo, para que mi corazón pueda seguir latiendo. Doctora, no se ven las diapositivas. Sigamos en el título.
Guay, no sé por qué pasa eso. Déjenme ver de nuevo. Vamos ahí. Ahí, tipos de requerimiento nutricional. Sí, Sí, ahí ahí. Ahí. Yo creo que es cuestión del internet también. Pero bueno, veámoslo ahí. Como les decía, siempre voy a requerir un espacio que es basal y otro espacio que me va a permitir hacer, otro requerimiento que me va a permitir hacer cosas adicionales a lo que yo hago en el día a día. El requerimiento basal, déjenme ver si por acá tengo otra que sea más específica. Aquí, ok. ¿Sí ven un cuadrito que está con flechitas? Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, aquí vamos a tener requerimientos nutricionales recomendados, ¿ya? Y otros que van a ser, sobre todo a los que tenemos que llegar, que van a ser nuestros objetivos. En la ingesta nutricional recomendada, nosotros vamos a ir identificando problemas nutricionales que están en ese momento, composición de los alimentos y disponibilidad de una dieta, ¿ya? Suministro o acceso de alimentos y distribución de la ingesta, ¿ya? Todo esto en conjunto nos va a llevar a que nuestro objetivo de ingesta sean lo más saludable posible. Entonces, ¿qué es lo que yo les mencionaba? Cuando nosotros ya vamos y hemos llegado a estos espacios, ¿sobre qué vamos a actuar? Sobre educación, sobre nutrición, que es lo que ustedes están haciendo. Promoción de salud, es decir, yo ya sé, entonces puedo transmitir esa información para que la gente tome decisiones más saludables. La seguridad alimentaria y nutricional en el hogar, y me voy a seguridad alimentaria en relación a lo que mencionaba Jane, ¿no es cierto? Que los alimentos no son seguros o que están contaminados o que no se pueden dar. Pues aquí en seguridad alimentaria es cuando nosotros, gracias a toda esta información que hemos cuadrado, pues podemos identificar qué puede ser más seguro o menos seguro en relación a mi consumo del hogar. Y también producción de alimentos ricos en nutrientes, porque muchas veces va más allá de que nosotros podemos escoger un alimento al que podemos producir y que hoy hay mucha gente que también lo está haciendo. Entonces, fíjense que cuando ya nosotros tenemos mucha más información en cuanto al aspecto nutricional, podemos tomar decisiones más adecuadas. Ahora, esto también les voy a hablar en la siguiente clase para no quedarnos a medias porque es un tema bastante más larguito. Ok, chicos, chicas, hasta aquí. ¿Dudas o preguntas? Ok, ya que no hay preguntas, yo les voy a... Está interesante, sí. En la nutrición siempre hay otras cosas de qué hablar y mucho más de qué hablar. A ver, para cerrar, chicos, una de las cosas importantes, vuelvo y les repito, es que ustedes ya tienen cargada toda la información en su plataforma. Así que les recomiendo de manera directa que por favor revisen toda esa información para las siguientes clases poder irle dando un poco más de forma, porque si no, obviamente yo paso muy rápido y trato de explicarles lo más ágil posible y lo más didáctico posible, pero si es que no han leído nada del tema, se les va a hacer muy complejo. En los otros temas, sobre todo, y por eso es que ahorita dejo el de la antropometría, el del somatotipo, incluso el de los requerimientos diarios, porque ahí sí necesito que se involucren un poquitín más y lean la información que tienen en la plataforma antes de. Yo voy a tratar de cargar un par de documentos más, aunque no sea como que lo más fáciles de entender, pero sí es importante que revisen también. Hay muchísima información de este tipo en páginas libres con un texto bastante más sencillo. Entonces sí les recomiendo que lo revisen. Revisen lo que más puedan de acuerdo a los temas que vamos a ir tratando. Y aquí, como ustedes ven, más bien esto es súper abierto como para que vayan despejando el resto de sus dudas. También, como les decía, por favor, traten de cargar en la plataforma, ahí tienen un chat interno conmigo, traten de cargar a la plataforma cualquier otra duda que hayan tenido, entonces yo ya les voy ayudando a responder ahí también para que no se nos haga
muy pesado. Y por último, como les decía, queda pendiente la apertura del otro chat. Voy a conversar con asesoría académica, porque para eso necesitamos una autorización extra de las clases que tenemos con ustedes para poder hacerlo de una manera un poco más didáctica y que ustedes no se queden con dudas o con algún criterio que por ahí les deje con incertidumbre, ¿ya? Entonces, más bien, lo que puedan, pues ahí estamos para ayudarles. Algo más les iba a decir. Bueno, veo bastantes, eso me alegra mucho, así que voy a tener harto trabajo. Hay que mandarles deberes y ustedes tienen que ir completando ciertas evaluaciones. En las tareas, les voy a subir una tareita también, que no va a ser muy compleja, pero el afán o mi objetivo en este momento es que sobre todo le dediquen tiempo a revisar toda la información que está en la plataforma. Así que por favor les pido que eso sí, para la próxima clase que tenemos, me parece que el 29, pues ustedes ya lleguen con bastantes más conocimientos y podamos hacerlo más bien como una ida y venida de conocimientos, ¿sí? Si nadie más tiene preguntas, entonces doy por cerrada la clase. ¿Seguro? ¿No más preguntas? Doctora, una pregunta. ¿Podemos obtener su número de celular por cualquier inquietud que tengamos con respecto a las tareas, sobre todo? Sí, generalmente está también, me parece que sí estaba cargada la información ahí en la plataforma, pero pueden anotarlo sin problema. Les dicto ahorita. Es el 098 5677 554. Muchas gracias, doctora. Listo, chicos. Quedo pendientes entonces. Igual ahí estoy. Les mando un abrazo gigante. Les deseo una linda noche. Aprovechen, por favor, y denle un poquitín de tiempo. En realidad, como ustedes ven, la información es bastante pesadita. Así que tómense su tiempo para revisar la información y cualquier duda, pues ahí estamos pendientes ya las órdenes, ¿sí? Les mando un abrazo gigante entonces y que tengan una linda noche todos. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta mañana, doctora. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta mañana. Muchas gracias.